Y bueno, ya pasamos ahora al segundo taller, que es el taller de mi primer final de álgebra y geometría analítica. Y tenemos al licenciado en docencias, especialista en docencias superiores, el licenciado Héctor Tarif. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, chicos, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien? ¿Se le escucha bien? Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los chicos de unidad que siempre nos están invitando, están haciendo estas cosas para ayudar a los compañeros. Muy agradecido por la invitación. Bueno, voy a brindar digamos, voy a particularizar aquellos aspectos que ya vimos con la doctora Belén Canavire. Vamos a particularizar para el caso de álgebra y geometría analítica. Mi nombre es Héctor Tarifa y soy el responsable de la materia álgebra y geometría analítica que se dicta para las 4 ingenierías, para las 3 licenciaturas y para 5 tecnicaturas. ¿Está? Así que cualquier cosita en medio de la exposición, si me quieren preguntar en forma oral, no me importa que me interrumpan, después yo puedo retomar para que no se les estén olvidando las dudas. Así que no se hagan problemas por preguntar. Como les decía, vamos a particularizar aquellas cositas que ya nos dijo y nos explicó detalladamente y en forma general la doctora Belén. En primera medida, cuando ya hemos decidido rendir álgebra y geometría analítica, considero que lo primero que tenemos que conseguir son todos aquellos materiales que nos van a hacer falta. En el caso del programa, como decía Belén, es una manera de entender, de tener de un solo golpe de vista todos los conceptos que vamos a estudiar. En el caso de álgebra y geometría analítica, está en la primera cartilla que entregamos a principio de año. Ahí está el programa analítico junto con la bibliografía. Respecto a la carpeta, coincido en que tiene que ser algo muy personal. Particularmente sostengo que la carpeta, apuntes y resúmenes es algo muy íntimo, porque justamente utilizo anotaciones al margen, abreviaturas, símbolos, voy numerando las páginas, separo por tema, preferentemente mi carpeta, para lo cual tuve que ir a las clases teóricas, las clases prácticas, las clases de consulta y hacer mis propias anotaciones. Respecto a la bibliografía, particularmente en álgebra y geometría analítica, tenemos la bibliografía básica, que son los apuntes que nosotros le brindamos y se los colgamos en el aula virtual, los apuntes de la cátedra, junto con los 3 libritos de profesores, digamos, de ex profesoras de la cátedra que nos dejaron su legado, a las cuales le agradecemos y nos permiten seguir utilizando su bibliografía. Y también en álgebra y geometría analítica tenemos bibliografía complementaria, la cual siempre hacemos referencia en los distintos temas y en las clases a las cuales recurrir para aclarar los temas o si no entendí algún punto o alguna duda. Respecto a los apuntes, reitero, es muy conveniente hacer mis propios apuntes, las propias anotaciones, con mis propias simbologías. Puedo compartir algo, pero por experiencias propias, al intentar estudiar con apuntes de otra persona, no es lo mismo. No es lo mismo. Con el solo hecho de hacer unos apuntes, uno ya va estudiando algo. Ya se le va grabando alguna fórmula, ya le sale alguna duda, algo va aprendiendo con el solo hecho de hacer apuntes. Y respecto al resumen, ya vamos a ver en forma particular, hay un participante, uno de los chicos preguntó
si hay algún tips para hacer algún resumen. Vamos a ver en álgebra y geometría analítica un tips que puedo sugerir, hay varios, pero bueno, por lo menos brindamos uno. Las autoevaluaciones, recuerden que nosotros en las cartillas les brindamos autoevaluaciones para que ustedes puedan hacer, ver hasta qué medida están entendiendo, están comprendiendo los distintos temas que vamos estudiando. También hacemos cuestionarios en el aula virtual, cuentan como autoevaluación. Respecto a los videos, nosotros le brindamos en el aula virtual videos de ejercicios resueltos. ¿Sí? Entonces tienen que saber particularmente que todos estos materiales que nos habló la doctora en forma general, lo estamos particularizando y estamos viendo para álgebra y geometría analítica. ¿Dónde están los videos? En el aula virtual. ¿Qué autoevaluación me hicieron hacer en álgebra? Lo de la cartilla, los cuestionarios del aula virtual. ¿Qué bibliografía? Complementaria y básica. ¿Está? Bueno, también recalcar brevemente que coincidimos en que es muy necesario tener un espacio propio, un espacio ya fijo destinado a nuestro estudio. No importa que lo compartamos, no importa que sea en una habitación, que lo compartamos con un hermano, con un primo, en un living. Lo importante es que sea el mismo espacio de estudio siempre, que esté bien iluminado y bien ventilado. ¿Sí? Eso es importante, que sea siempre el mismo espacio. Lo puedo ocupar el par de horas que estudie y luego lo desocupo para compartirlo. Lo importante es que sea fijo, bien ventilado y bien iluminado. Tener todos los materiales disponibles, no levantarme a cada rato para buscar la tijera, el papel, el resaltador, la regla, tener toda una cartuchera, como no sé si sus madres los mandaban con una cartucherita en la primaria, tener así una cartuchera gorda, pedirle ahí guardar todo el material necesario. Regla, transportador, marcador resaltador, escuadra, lapicera, portamina, mina, sacapunta, todo lo necesario para sentarme y poder estudiar bien. Importantísimo, y ahora ampliamos un cronograma de estudio, hacerme un plan de estudio y obviamente cumplirlo sí o sí. De nada vale planificar si luego no voy a cumplir esa planificación. Sí o sí, hacer una planificación racional. No decir, no, yo en 5 días me pongo a estudiar 14 horas por día y la apruebo. Sí, pero va a quedar destruido en el día que vaya a rendir el examen final. 14 horas y no vas a tener vida. Así que hagamos una planificación racional, distribuyamos el tiempo, dividamos la cantidad de días en las unidades y veamos, esta unidad es más difícil, más tiempo, este es más fácil, menos tiempo, 3 horas por día, 4 horas por día, 2 sesiones, algo racional, chicos. Para aprobar una materia en la universidad no se puede preparar 7 días, 15 horas. ¿Sí? Dormir bien también es importante, dormir un mínimo de horas, chicos, no pueden estar trabajar, estudiar, ir a divertir y no dormir nada. Todo a su debido tiempo, el descanso también, una determinada cantidad mínima de horas de sueño. Y una alimentación saludable, ¿sí? Cuando me voy a hacer, como estoy en una semana de estudio, comer liviano, saludable, tomar agua, para que pueda rendir mejor y mi organismo se sienta muy bien al cumplir la tarea. Y bueno, como decía Belén, alejarse un poco del celular, de YouTube, de WhatsApp, de Facebook.
hago mía las palabras de Belén, que el mundo va a seguir existiendo, chicos. Si ustedes se desconectan un par de horas, el mundo va a seguir existiendo y mucha gente que se cree indispensable está enfrente a la facultad, en el edificio ese que queda frente a la facultad cruzando la vía, así que nadie es indispensable y den prioridad a su estudio. Cierren el Facebook, el WhatsApp y digan, estas 3 horas es para probar álgebra y geometría analítica. Respecto al cronograma, decíamos que sea algo racional. Si voy a estudiar 2 horas, 3 horas, bueno, inicio el día lunes. Yo decidí estudiar 3 horas. Bien, comienzo con la unidad 1. El martes sigo con la unidad 1, pero inicio la 2. Veo qué hago el miércoles. Aprovecho, mira, los días martes el profesor X, no es el profesor de los X-Men, ¿no, chicos? X acá en este caso el profesor de consulta, de teoría, en este caso el profe Héctor, el profe José Luis Medina, Víctor Mérida, Patricio Condorí, Vargas, Ismael, Sarabia, la profe Adelma, todos tenemos clases de consulta. Entonces, ir a esa clase, aprovechar porque el profe responsable me dijo que toda la gente tiene que seguir dando consultas todavía. Entonces aprovecho, junto unas dudas, este profe, mira, siempre lo estoy entendiendo, voy a su consulta. ¿Está? O también decir, no es que me voy a pasar los 7 días de la semana estudiando. Mira, justo el martes de la próxima semana es cumpleaños de una amiga. Bueno, vamos un rato, nos despejemos. Aprovechemos que tenemos siempre compañeros dispuestos a ayudarnos, que también muchas veces nos dan consulta. En este caso, los chicos de unidad también están colaborando permanentemente con nosotros, nos están consultando. Si ustedes les consultan y no saben, nos consultan, ellos nos consultan inmediatamente a nosotros, nos piden explicaciones, estamos en permanente contacto. Así que también aprovechemos, porque muchas veces no logro entender al profe de la cátedra, ¿sí? No entiendo muy bien cómo me explica, pero bueno, capaz que un compañero o un chico de unidad me dice, no, mira, fíjate, capaz que este profe lo vas a entender un poquito mejor, o este profe dejó este apunte, o fíjate el video. Siempre nos están dando una manito los chicos de unidad para que podamos ayudar a todos nuestros compañeros, a todos los alumnos. ¿Sí? De esta manera llegamos a la semana final, en donde preparo mi repaso general. El día, ¿por qué puse martes los preparativos finales? Porque generalmente álgebra y geometría analítica se rinde los días miércoles. Sí, ya viene de años. Cuando yo era ayudante alumno ya se rendían los miércoles, el tercer día. Siempre se pone álgebra y geometría analítica los días miércoles, tercer día, que a veces coincide con los miércoles, generalmente coincide con los miércoles, pero es tercer día. Y el martes, antes de irme a dormir, preparan la mochilita todos los útiles, hoja, eso también es importante, ¿no? El DNI, y tener todas mis propias cosas, chicos, para no estar molestando a los demás. Incluso por motivos de respeto. Cada uno en el momento que va a rendir está nervioso, ansioso. Entonces yo voy y estoy ansioso y préstame el portamina. ¿No tenés una hoja? No, cada uno con sus propias cosas para mantener un poco la calma también. ¿Sí? Para que cada uno tenga su propio espacio y sus propias cosas para poder rendir de la mejor manera posible. Bueno. Y, como les contaba, álgebra y geometría analítica ahora es teórico-práctico. ¿Sí? Los regulares rinden teórico-práctico, pero se toma mayor porcentaje, un 60% de teoría y 40% de práctica, porque para regularizar es al revés, 60% de práctica y 40% de teoría.
¿sí? Para regularizar, y una vez regularizado, en el caso de álgebra y geometría analítica, es con una nota mayor a 5 y menor a 7,5. Quedan regulares, por lo tanto van a rendir un examen final para aprobar la materia. Otra cosa es la promoción, que en nuestro caso es de 7,5 inclusive hasta el 10, más los cuestionarios. Esas dos condiciones, más la asistencia, se promociona. ¿Está? Entonces, ¿qué tipo de examen me voy a encontrar en álgebra y geometría analítica? Un examen estructurado, generalmente de 4 partes. ¿Sí? 3 partes estructuradas. Significa consignas de verdadero o falso, escriba la respuesta correcta, opción múltiple, ¿sí? O relacione la respuesta. Y la última parte va a ser de desarrollo, consignas de desarrollo. Entonces, quisiera yo hacerles notar lo siguiente. Un mismo tema se puede tomar desde distintos ángulos y se puede convertir un mismo tema, se puede convertir en consigna de desarrollo, en verdadero o falso. Todo es cuestión de, digamos ya, técnica e ingenio del profesor en cómo te presente el tema, pero siempre va a ser el mismo tema. Entonces, primero y principal, como se pueden presentar desde distintos ángulos, vamos a tener como consigna no estudiar de memoria, no memorizar. Porque, por ejemplo, aquí hay tomemos algo fácil, ¿sí? que sería un tema específico de álgebra y geometría analítica, tema números complejos, un pequeño teorema que se ve en los primeros días que se estudia esta parte de la materia. ¿Sí? Eso es lo que establece el teorema. Y fijémonos, por ejemplo, si el profesor te lo quiere tomar con una consigna para que el alumno desarrolle, simplemente te va a decir enunciar y demostrar el teorema de las potencias de la unidad imaginaria. Pero acá recalco lo que nos estaba diciendo también Belén. Leer la consigna. Ya vamos a ver un poquito más adelante algo a tener en cuenta y errorcitos comunes que uno encuentra al corregir los finales de álgebra y geometría analítica. Dice enunciar. Yo debo escribir el teorema. Y luego debo demostrar algo muy particular en matemática. Hay distintos métodos de demostración. Y si no sé lo que es una demostración, averiguo, pregunto. ¿Está? No me la memorizo, la voy entendiendo. Aparte, este tipo de consignas están desarrolladas en la bibliografía básica. ¿Sí? Este es el enunciado. Me pide la consigna enunciar, enuncio. Y como es un teorema, tiene una hipótesis. Es una hipótesis, los elementos con los que yo cuento. Y tiene una tesis, lo que yo quiero demostrar. Y tiene una demostración, es el encadenamiento de los distintos pasos que yo debo hacer para que partiendo de la hipótesis, aplique un razonamiento lógico y llegue a la tesis. En ese aplicar del razonamiento lógico, voy justamente haciendo uso de todos los conocimientos previos que yo tengo. Por eso es que Belén nos decía que esto es una ciencia exacta. Todo lo anterior me sirve para estudiar. El conocimiento en la ciencia exacta es helicoidal. Todo lo anterior va formando parte de lo posterior y se va ampliando el conocimiento. Entonces, de esa manera logro que sea una consigna de desarrollo. ¿Correcto?
Y por ejemplo, la misma consigna, el mismo teorema, se puede convertir en verdadero o falso. ¿Sí? Por ejemplo, nos preguntan, ¿sí? Nos dicen las condiciones del teorema. Entonces nos dicen, dadas estas condiciones, entonces, y vos simplemente tenés que contestar si eso es verdadero o falso. Entonces hay que estudiar a conciencia, ¿sí? Ver qué tipo de números. No nos dicen si n es un número, perdón, qué tipo de número es n, por ejemplo. Y al ir estudiando, preguntarnos, ¿y esto valdrá para los enteros? ¿Esto valdrá para los racionales? Ir haciendo ese tipo de preguntas para entender el tema. ¿Está? Es decir, esa misma consigna se puede escribir de distintas maneras. Acá estamos viendo en la pantalla otra manera de escribir este mismo teorema. Y colocado como verdadero o falso. Ahora, por ejemplo, miren el caso acá. Si yo considero que es falso, ¿sí? No lo voy a considerar falso al azar, es decir, porque a mí me parece. Me fijo en los detalles que dice el teorema. En este caso, n debe ser un número natural. ¿Qué significa número natural? Positivo, el que lo conocemos desde séptimo, primer año, el 1, el 2, el 3. Existen otros dos naturales tal que veo la relación con los otros dos números naturales. ¿Está? Y observo acá y miren un detalle. Acá está el detalle, por ejemplo. R debe ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 3. Y acá me ponen la consigna menor que 3. ¿Sí? Entonces, al no cumplirse, porque no es lo mismo menor igual que menor estricto. Aquí el 3 forma parte, le puede tomar el valor 3, acá no. Entonces acá ya no se cumple las condiciones del teorema. ¿Está? O, por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá tengamos cuidado, chicos. Acá no es falso, esto de entrada, no es falso, porque siempre estamos enunciando que n vale 4k más n. ¿Sí? Pero son letras arbitrarias. Y acá me pone k igual a 4n más n. No es que siempre tenga que ser n igual a 4k más n. Ojo, acá en vez de n puede ser A, B, C, X. Y acá puede ser T, Q. Acá es falso, porque la relación que se da acá es entre K y N. Pero acá es entre N y N. Así que tengan mucho cuidado. Muchas veces también el solo hecho de cambiar las letras en los teoremas también ayuda a ver si en el fondo entendí ese teorema. ¿Está? Bueno. Y ya dijimos que era falso. Y, por ejemplo, escribir otra forma con el mismo tema es escribir la respuesta correcta. Esto también dificulta un poco y es donde más problemas uno encuentra, porque cuesta deducir o cuesta ver bien qué es lo que debemos escribir. ¿Ah? Algo sencillo, me enuncian las condiciones del teorema, si I es la unidad imaginaria, entonces, ¿qué va a ocurrir? Obviamente me están pidiendo lo que se tiene que demostrar. O bien, acá ya te da una pista, una ayuda, dice, se cumple
se cumple lo que estamos demostrando, y esto quiere decir que la relación entre N con K, ¿sí? ¿Qué relación? Acá te están pidiendo la relación que escribas, pero siempre es con el mismo teorema. ¿Está? Perdón, acá es R. N y R. Acá es R. Bien. Y como opción múltiple, el mismo ejercicio, ¿sí? Tenemos el enunciado, y también te piden las condiciones que debe cumplir. ¿Está? Y acá decimos que se cumple I a la N igual a I a la R. Dan los tres números naturales y acá tenés que ver, por ejemplo, la opción A, ¿será la correcta? Me fijo, la relación entre N, como acá dice N y R, acá tengo que relacionar N con K más R, de la división. Pero acá falla porque habíamos visto que la condición era de mayor igual y acá está de mayor estricto. El resto sí puede ser 0 y acá me dice que no puede ser 0. Acá, el B, ¿por qué falla? Porque la relación se tiene que dar entre N y K para tener un resto, no entre K y N, por esta parte del enunciado. Y así voy analizando, voy viendo para deducir que la respuesta correcta es C. Es decir, lo único que se hace, chicos, se presenta de distintas maneras un mismo tema. ¿Sí? Se lo ve desde distintos puntos de vista. Y esto se hace con todos los otros temas que se estudian en la materia. ¿Ah? Pero algo importante que también dijo Belén, ¿cómo vamos a intentar entender de una manera global toda la materia? ¿Cómo hago? ¿Qué tips? Yo ya estudié y muchas veces tenemos la costumbre de estudiar de memoria. Yo ya lo estudié, ya me lo sé de memoria hasta la demostración. Entonces, una vez que estudiemos los temas, una forma puede ser haciendo unos cuadros comparativos. Por ejemplo, acá yo tengo, esto inclusive podemos hacer más grande este cuadro comparativo. ¿Por qué lo podemos ampliar? Porque yo simplemente acá traje a colación dos superficies. Porque es la última unidad que vemos del tercer parcial y siempre cuesta la parte de geometría, ¿sí? Y entonces quería traerle a colación, por ejemplo, un cuadro comparativo de dos superficies, del hiperboloide de una hoja y del hiperboloide de dos hojas. Entonces vamos comparando, vamos anotando. Inclusive se puede hacer luego para el elipsoide, para la superficie esférica, para los paraboloides, para superficies cónicas, para la superficie cilíndrica. Se puede hacer bien grande este cuadro. Acá falta si es superficie, para la derecha puedo seguir extendiendo el cuadro, si es superficie de revolución, superficie reglada. Pero la idea es que ustedes vayan comparando, vayan viendo, y de acá pueden salir algunas preguntas. Fíjense en que tenemos las características principales, ¿sí?, del hiperboloide de una hoja y de un hiperboloide de dos hojas. Entonces pueden salir acá, por ejemplo, preguntas tales como: un hiperboloide de una hoja es simétrico respecto del origen de coordenadas. Entonces voy inmediatamente y digo, mira, acá en simetrías, es simétrico respecto al origen. Eje, coordenado y planos coordenados. Verdadero. No. También me tengo que fijar
que el hiperboloide, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Desplazamiento. Porque si tuviese desplazamiento, no sería, no es simétrico respecto al origen. Miren cómo está presentado acá. Todo hiperboloide de una hoja. No me dice un hiperboloide con centro en el origen de coordenadas. Entonces, eso me va, esto que estoy haciendo me va a permitir hacer ese análisis. Primero para cada superficie. Voy analizando cada superficie, ¿sí? Y voy viendo esos detalles, ¿sí? Que tal vez figuren en las autoevaluaciones, o yo veo, o depende de lo puedo leer de algún libro, ¿sí? Otro tipo de pregunta, por ejemplo. Todo hiperboloide de dos hojas solamente interseca al eje sobre el cual se desarrolla. Veamos acá. Ambos, este es el de dos hojas, se desarrolla sobre el eje Z y mira, solamente tiene intersección con el eje Z. Ocurrirá lo mismo, porque aquí dice solamente interseca el eje sobre el cual se desarrolla, ¿sí? Y acá yo tengo el desarrollo sobre el eje Z y el desarrollo sobre el eje X y si no me quiero poner a escribir todas las posibilidades, que también puede ser, analizo, veo y ahí estoy integrando. Mira, se desarrolla, interseca al eje que es positivo. Y en el de dos hojas solamente uno es positivo, porque los otros dos términos de la ecuación son negativos. Son con los que no tiene intersección. Justamente porque al hacer la intersección queda un número negativo. Hay que extraerle la raíz cuadrada y no va a tener intersección real. ¿Ve? Esos son detalles. No existe intersección real. ¿Sí? Pero como este es un resumen, eso también me va ayudando a que yo memorice las cosas. No puedo escribir todo en el resumen. Entonces, haciendo ese análisis, yo voy diciendo, entonces cuando se desarrolle sobre el eje X, estos dos términos van a ser negativos y no van a tener intersección con esos dos ejes, con el eje de la variable Y y de la variable Z. Y lo mismo para la variable Y cuando se desarrolle sobre el eje de la Y. Entonces, verdadero. Y este tipo de cuadros comparativos, chicos, me puede servir para ver lo que tienen en común, la diferencia entre las dos superficies, que estos son hiperboloides. Y repito, lo puedo hacer mucho más grande a este cuadro. Acá con estos fines solamente para dar un ejemplo, para poderlos ayudar. Me pueden preguntar, miren la diferencia. Los hiperboloides no me dice que sean ni de una hoja ni de dos hojas, como en los dos casos de arriba. ¿Sí? El primer caso decía de una hoja, entonces solamente me fijaba en esta fila. Segundo caso, de dos hojas, solamente en esta fila. Pero acá dice los hiperboloides. Cualquiera de los dos, no me dice uno específico. Con centro en el origen de coordenadas, son simétricos respecto del origen, ejes y planos coordenados. ¿Se acuerdan lo que decíamos acá? En la primera. Entonces acá me especifica que es con centro en el origen de coordenadas. Son simétricos respecto al origen, eje y plano. Acá también. Eje coordenado y plano coordenado. ¿Está? Eso me va a servir para comparar. O, por ejemplo, nuevamente, los hiperboloides que se desarrollan sobre el eje Z, para poder comparar, también eso es importante. ¿Sí? Acá comparo sobre el desarrollo en un mismo eje.
Si no, bueno, comparar con distintos ejes de desarrollo tiene otra dificultad. ¿Sí? Entonces, me dicen, los hiperboloides, cualquiera de los dos, no me habla de uno en particular, entonces vale para los dos. Que se desarrollan sobre el eje Z. Muy bien, muy bien. Tienen una elipse como intersección con planos de la forma Z igual a K, siendo K un número real. Z igual a K, Z igual a constante. Intersección con planos paralelos a los coordinados. Muy bien. Elipse para todo K. No, pero cuidado. La pregunta me dicen los hiperboloides. Y esto vale también para el de 2 hojas. Lo que acabo de ver es para una hoja. Y como inmediatamente yo voy viendo elipse para todo K para el de una hoja. Para el de 2 hojas también tienen elipse, pero va a depender de los valores de K. ¿Sí? Porque también puede ser un punto, o puede ser ningún lugar geométrico real, depende de los valores de K en el caso de 2 hojas. Entonces, ¿cómo será esto? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Porque en el caso del hiperboloide de 2 hojas depende de qué valores tome K. Entonces, esta es una posible técnica para ir comparando. Por ejemplo, ir profundizando el estudio de las superficies, ir comparando las distintas superficies, entre ellas, o sea, en este caso hicimos la comparación de 2 hiperboloides, y luego puedo comparar, haciendo más grande el cuadro, los hiperboloides con los paraboloides. Y ver, comparar, chicos, significa ver qué tienen de distinto y qué tienen de igual. Si alguna característica la comparten, ¿sí? Y puedo extender para las otras superficies. Este puede ser una técnica. Otra técnica que la pueden utilizar en la materia es, por ejemplo, también con este tema de superficie, ir viendo la característica de cada una. Como ustedes, primero nosotros estudiamos la superficie, pero por razones didácticas, nosotros estudiamos la superficie esférica, el elipsoide, los hiperboloides, los paraboloides, la superficie cilíndrica y las cónicas. Pero yo la puedo estudiar de otra manera, según las características que tenga. Por ejemplo, siempre lo primero que hacemos es reconocer la superficie. Entonces tengo tantas ecuaciones como superficie, tengo inclusive más ecuaciones, porque de los hiperboloides ya tenemos 2, paraboloides 2, superficie cilíndrica tenemos como 4, 5. Entonces, ver qué característica hace particular a cada superficie respecto de su ecuación. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es ver la característica de la ecuación de segundo grado en 3 variables. 3 variables. Sí o sí, estamos estudiando en el espacio. Entonces, cuando veo, luego ya de haber estudiado, acá ya estoy integrando y resumiendo, cuando veo una ecuación de segundo grado en 3 variables, me pregunto, ¿falta una variable? Si mi respuesta es sí, inmediatamente una superficie cilíndrica recta, porque es la única superficie cuya ecuación tiene no las 3 variables, sino 2. Inclusive es medio capciosa este tipo de superficie, porque como al tener 2 variables, te pueden hacer alguna pregunta capciosa. Por eso yo acá puse, trabajamos en el espacio, 3 variables. ¿Falta una variable? Sí. Inmediatamente superficie cilíndrica. Y ahí se pasa, la superficie cilíndrica. El único caso que estudiamos nosotros son las rectas. Y bueno, características, generatriz, directriz, o superficie cilíndrica recta, circular,
elíptica, parabólica, hiperbólica. Ahí ya tenemos 4. Bien. Si la respuesta a la pregunta falta una variable es no, hago otra pregunta. ¿Sí? Entonces, no le falta una variable. Perfecto, están las 3 variables. Ah, bueno, pero si están las 3 variables, puede ser cónica, paraboloide, cualquiera. Correcto. Hago alguna pregunta que me permita discriminar el tipo de pregunta por sí o por no y que me vaya dando las características de alguna en particular. Acá pregunto, ¿es homogénea? Sí, superficie cónica. Pero chicos, es homogénea luego de haberla trabajado. ¿Sí? Está igualada a 0. O no está igualada a 0, pero el término independiente está en el primer miembro. No, no es homogénea en ese caso. Te la presentan igualada a 0, pero no es homogénea. Tengan cuidado también con eso. Si tu respuesta es sí a la pregunta es homogénea, superficie es cónica. Ah, la superficie es cónica, las 3 variables tienen que estar presentes, ser de segundo grado, ¿sí? Pero ser homogénea y tener una por lo menos distinto signo. Si no, tampoco es una superficie cónica, sino un punto. Y ahí voy recordando los temas. Si tu respuesta es no, entonces yo ya voy viendo, no le falta ninguna variable, no es homogénea. Quiere decir que están las 3 variables presentes, está también el término independiente. Entonces preguntamos, ¿alguna variable es de primer grado? Sí, inmediatamente paraboloide, porque son las únicas superficies en donde tienen las 3 variables presentes. No es una ecuación homogénea y una de las variables es de primer grado. Y recuerden, y ahí vas diciendo la característica, paraboloide elíptico, hiperbólico. Bueno, y así chicos, si la respuesta ha sido no, entonces digo, bien, ¿algún término es negativo? Entonces voy viendo que ya a este cuadro, a este cuarto rombo, ya todas las ecuaciones cumplen que no le falta ninguna variable, no es homogénea, no tiene ninguna variable de primer grado. Entonces, ¿tiene algún término negativo? Sí, hiperboloide. No, vuelvo a preguntar. ¿Está? Es una de las formas que tenemos para integrar, para repasar, para, por ejemplo, yo lo que recomiendo siempre es que no estudien solo, chicos. No estudien solo. ¿Por qué? Porque justamente en el cono que nos presentaron anteriormente, ¿sí? Tiene un 90% de aprendizaje, ¿sí? Es cuando nosotros enseñamos a otro, decir y hacer. El decir sería, mira, nos juntemos, estudiemos, yo preparé esto, a ver, lo corrijamos, ¿qué te parece? ¿Sí? O, a ver, yo tengo esta duda, ¿vos me la podés aclarar? ¿Qué duda tenés vos? Yo te la aclaro. Juntarse de a 2, de a 3, tampoco sirve esos grupos numerosos, ¿no? En donde te juntas 10 y terminan trabajando 2. No, acá seamos conscientes, acá no hay ese falso compañerismo donde dice, no importa, dejale, facilitarle todo. No, preocupate vos por tus cosas. Seamos 3, 4, pero cumplidores, responsables. Si nos juntamos tal día, tal hora, estar presente. Entonces, eso va a ser un beneficio de estudiar en grupo. Alguna duda la compartimos, alguna aclaración, algún acierto, eso va a ser mucho mejor que estudiar solo. ¿Está? Y finalmente, como les decía, la presentación es en la primera parte un mismo tema de distintos puntos de vista. Cómo integrar y resumir los temas y algunas cuestiones que uno va observando
cuando va corrigiendo los exámenes finales, que recuerden que son escritos en una primera instancia, tanto para regulares como para libres. Si los regulares aprueban, está aprobada la materia, ya no tienen que cumplir nada más, y los libres tienen que pasar a la instancia oral. Por ejemplo, cuando te piden verdadero o falso, chicos, decidan, o ponen una B o ponen una F. A veces ponen así, tachan el falso y ponen verdadero para un lado, para la izquierda, para la derecha aparece una F medio una cruz, y entonces uno no sabe. Y lamentablemente en este tipo de ejercicio no lo tengo al alumno al lado, y es verdad, está bien o está mal, no hay medias tintas. ¿Está? Entonces yo no puedo deducir de acá si el chico me quiso poner que es verdadero o falso. Lamentablemente, mal. Entonces, no escriban una B medio F, una F medio B, medio... No hagan nada trucho porque inmediatamente va a estar mal. Recuerden eso. Tachados sobre tachados, primero quiso poner verdadero, luego puso falso, luego puso no sé, luego puso no me acuerdo. Tengan cuidado, lean bien, en este caso es un simple verdadero o falso. Analicen el enunciado, analicen. Si le falta, chicos, si un enunciado dice, por ejemplo, una definición, tal definición, para cumplir, para hacer esta definición, tenés que tener estas tres condiciones, A, B y C. Y si el enunciado solamente dice que cumplís dos y falta la tercera, es falso. ¿Está? Una definición es estricta. Si no cumplen alguna condición de la definición, falso. Así que tengan cuidado con eso. O acá, por ejemplo, miren cuando tienen que escribir la respuesta correcta. Tengan cuidado con la respuesta correcta. Miren acá, ¿de dónde sale esa N? En ningún momento en el enunciado está la variable o el parámetro N. ¿Está? O el vector U. ¿Dónde figura acá en el enunciado el vector U? Salvo que acá ustedes especifiquen U, vector U igual a tanto, la respuesta puede ser válida. O el vector N igual a tanto, las componentes puede ser válida, pero así como está, no puede ser válida. Porque en ningún momento utilizo la variable N ni la variable U. Entonces vos tenés que utilizar los datos que te da el enunciado, no lo que vos quieras. Leer bien, leer las consignas, entenderlas. ¿Por qué? Porque en este caso uno te da pista. Miren, acá la pista está por definición. O sea que te está pidiendo la definición de subespacio y acá me escriben el criterio, la condición de criterio de subespacio. Yo les digo que por definición y se me van al criterio. ¿Está? Esas cositas que uno puede más o menos deducir qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha intentado el chico. Yo estoy acá conjeturando, ¿no, chicos? Esto es lo que uno como docente y la experiencia te permite conjeturar, no es que sea verdad. Vaya, ¿sabe qué estará pensando ese chico cuando está rindiendo? Pero lo que yo puedo conjeturar de acuerdo a lo que tiene escrito. O por ejemplo, yo puedo conjeturar que no me entendió la consigna, porque la consigna dice, disculpen acá, más que clarito. Claro, pero clarito porque vos sos profesor y vos venís enseñando hace cuánto. Pero el chico que está sentado ahí, sí, pero justamente para eso son estos talleres que organizan los chicos de unidad. Justamente, mirá, la ecuación, vos me respondes oblicuas,
Decime si yo no puedo conjeturar que no me estás leyendo bien la consigna, o no me estás entendiendo, o no interpretaste, o no leíste, o interpretaste mal. Esas conjeturas yo las puedo hacer por la respuesta. ¿Está? Lo mismo. La ecuación canónica. Y miren la que escribí acá. Ah, pero es que, profe, yo no sabía lo que es canónica. ¿Y por qué no preguntaste? Profe, ¿por qué le dicen canónica? ¿O a qué se debe ese nombre? ¿O qué diferencia hay con la canónica con cualquier otra? Para eso están las clases de consulta, justamente, y como nos dijeron, en el examen no se puede preguntar. Ya está. ¿Está? Bien. Por ejemplo, miren en las consignas de desarrollo. Les decía, demostrar. Y miren lo que me puso acá. No demuestra nada. No demuestra el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de esos dos vectores. ¿Dónde está esa demostración? Y tiene que estar en los apuntes. ¿Y únicamente es válida esa? No, no. Si vos tenés otra demostración que sea válida con los pasos matemáticamente correctos, también es válida. Nosotros facilitamos la que nosotros creemos que es fácil de interpretar, porque se basa en los conocimientos anteriores de los chicos. Pero entonces, si vos no sabes lo que es una demostración, pregunta, averiguar, fíjate, ¿qué significa? ¿Hacer qué cosa? Hacer un encadenamiento de pasos que a partir de los datos que vos tenés y aplicando todas cosas que vos conocés, llegás a lo que querés demostrar. ¿Sí? O por ejemplo, miren el caso B, enunciar y simbolizar. No te pide que demostres el teorema, que lo enuncies y lo simbolices. Y mirá lo que vos me respondes. ¿Hay algún enunciado? ¿Está? Han hecho particularmente, han hecho para un caso de un determinante, el método de Laplace para un determinante de 3 por 3 y no pedía eso. ¿Está? Bueno, eso era lo que quería compartir, chicos, con ustedes, ver, darle algunos tips, colaborar también desde la cátedra. Cualquier pregunta que quieran hacer por acá, o ahora abro el chat, si quieren hacer alguna pregunta, chicos. Gracias, espero que le haya servido a los chicos. Y bueno, si hay consultas, tenemos unos minutos. Tenemos unos 5 minutitos de pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Dice, ¿este año sigue siendo habitual el examen de álgebra? No, Juan Manuel. A partir del cambio de los aforos de las medidas de bioseguridad, se está haciendo presencial. Y el quinto turno va a ser presencial, el sexto turno también va a ser, lo que tenemos pensado en la cátedra es hacerlo presencial. ¿Está? No vayan a cambiar las cosas de las cuestiones sanitarias y tengamos que volver. Pero por ahora la intención es hacerlo presencial. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren pueden habilitar el micrófono y preguntar, no hay problema. Bien. Si regularizo álgebra y desapruebo al final, ¿pierdo la regularidad? No, no. Y esto vale para todas las materias. Tenés que rendir, una vez regularizada la materia, tenés que rendir mal 3 veces o haber pasado 2 años para perder la regularidad. Pero no se olviden, ahí interioricen con los chicos de unidad el tema de la reválida. Ahí, Carlita, por favor, ahí los chicos de unidad enseguida le van a informar el tema de la reválida.
cómo es, quiénes la pueden hacer. Así que no, por haber desaprobado una vez, no, sino 3 veces. Si rindo el final en febrero, ¿el parcial seguirá siendo 60? Sí, para todos los exámenes finales regulares es 60 teórico y 40% de práctica para los regulares. ¿Cuánto tiempo recomienda preparar el examen final? Y bueno, chicos, eso depende de muchos factores, pero yo creo que no ser extremista, no estén 6 meses preparando una materia como la mía, que tampoco es la troncal de ingeniería, pero tampoco subestimen dándole 10 días, chicos. Ni lo uno ni lo otro, por más que, como decíamos, no, yo 15 horas por día y saco la materia. No, vas a llegar destruido. Denle un tiempo prudencial. Fíjense en ustedes cuánto tiempo necesitan. Y puede ser, por ejemplo, yo creo que 4 semanas, a partir de 4 semanas también, si ustedes vinieron haciendo un trabajo continuo, tienen sus carpetas preparadas, los apuntes preparados, yo creo que 3, 4 semanas ya estaría bien. ¿Sí? Tampoco 6 meses, ni uno ni lo otro. Si yo estoy regular, ¿puedo cursar las materias correlativas? Eso vale para todo, sí, pero reglamentariamente no la podés promocionar hasta que no tengas aprobada la correlativa inmediata anterior. Sí la podés cursar. En el caso de álgebra y geometría analítica, te permite cursar análisis matemático 2, estadística y probabilidades. Depende de la carrera, pero nosotros somos correlativa anterior con esas materias. Si no regularizo la materia directamente, rindo como libre. Sí, se puede rendir como libre y tienen otras condiciones para la aprobación como libre, que sería aprobar un examen escrito de carácter práctico e integral. Y luego, de aprobado ese examen, rendir la parte oral y teórica. Para el caso de los libres, ¿no, Esmeralda? ¿Qué bibliografía recomienda usted, profe, para reforzar la unidad 7-8 de espacios vectoriales y transformaciones lineales? Tenemos, si ya tiene la básica de las 3 ex profesoras, fíjate, tenés espacios vectoriales, puede ser del dedicado, que es muy sencillito, es súper viejo el libro, pero muy sencillito, y transformaciones lineales puede ser de Ovejero. Yo te estoy nombrando libros que no son modernos, ¿no? Pero son muy de texto, son muy sencillos de entender. Y si no, bueno, después vemos Gabriela Antonella. Santiago Martínez, profesor, ¿usted sigue dando clases de consulta normal? Sí, y según la necesidad de cada chico, Santiago, porque yo a veces me conecto los lunes y los martes y no va nadie. Entonces a todos los chicos, el último día de clase les dije, lo que necesiten a su disposición cualquier día. Me contactan y acordamos un horario por la mañana cualquier día, el día que necesiten. No hace falta que sean ni lunes ni martes. En el flotante se pueden rendir 2 parciales que estén aprobados, pero no llega a la nota de promoción o ya quedó regular. En los flotantes vos podés rendir 1, 2 o 3 parciales que no hayas cumplido con alguna condición. Si en el flotante van a haber 3 flotantes y vos te sentís capacitado para rendir los 3 flotantes y querés promocionar, no te vamos a restringir en la cátedra. No es fácil, pero bueno, intentalo, fíjate, siempre vas a sacar algún beneficio. Ya he estudiado, por ejemplo. Bien, gracias. ¿Las fechas para el examen libre son las mismas? Sí, los libres rinden el mismo día que los regulares. Bien, Cintia, Cristina. Héctor, Ahí Bueno. te profe, hay quedó una una pregunta pregunta.
que se les escapó, que preguntan con cuánto se aprueba el final. El final, ojo, ¿no? La nota numérica es 4 o más, pero no significa 40% del examen final. Es un 60% del examen final para obtener un 4. Ojo con eso, no confundir, porque sí, a veces suman 40%, pero con el 40% del examen no le alcanza, no le corresponde un 4 de nota. Profe, ¿cuál sería la fecha para los que rinden libre? La misma fecha que para los regulares. Ahora el quinto turno, si no me equivoco, es en noviembre, ¿verdad, Yuji? Ayúdame, por favor. Ahora en la semana del 23 de noviembre. Y en diciembre el sexto turno, si no me equivoco. Sí. Son la misma fecha. En el flotante te dan la nota al momento, no. No. Tenemos que ver, tenemos que bajar, controlar, así que no. Lo flotante la vamos a dar, tomamos un martes, la daremos al otro lunes recién, la nota de los flotantes. Sí, Julia, ¿vos me querías hacer alguna pregunta? Era la pregunta de Carla. Ah, bien. Se te había pasado una pregunta. Estoy por buscarles, ahí les voy a compartir en la página web donde pueden buscar el calendario académico. Está en la página de la Facultad de Ingeniería, en el menú de alumnos. Ahí comparto ahora por el chat el enlace para que lo vean, y ahí están las fechas de exámenes y toda la información del calendario académico. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, hay una más. Profe, si ya estamos regular en álgebra, ¿cuándo ya podríamos rendir el final? Si la cursaste este año, me tenés que dar tiempo. ¿Sí? Joaquín Montoya. ¿Sí? Si vos ya estás regular, me tenés que dar tiempo porque, bueno, primero no finalizó todavía el ciclo lectivo y a partir de ahí yo tengo un determinado tiempo para entregar las notas. Así que todavía tenés para preparar esta u otra materia, Joaquín. Yo tengo que pasar el listado de regulares, pero para eso tengo que terminar de tomar los flotantes, hacer el listado, publicarlo, ver que la gente, si hay algún error, para que controlen los mismos chicos y recién hago el listado. Así que tené en cuenta esos tiempos, Joaquín. Sole Milce, profe, ¿cuántas horas te dan para rendir y las consignas? Bien, Joaquín Montoya, sí, es para vos entonces que cursaste este año. Sole Milce, ¿cuántas horas? Para rendir el examen final y tienen 2 horas, chicos. Generalmente de 8:30 hasta 10:30, 11 menos cuarto. O sea, 2 horas, 10 minutitos más, 15 minutitos más, no hay problema, pero no vamos a estar 3, 4 horas, ¿no? Y las consignas te dan para rendir en la consigna. ¿Cómo es? Solo en mí se dice, profe, ¿cuántas horas te dan para rendir? 2 horas. ¿Y las consignas? ¿Cómo en las consignas? No entiendo esa parte. La cantidad de consignas de preguntas. La cantidad de consignas. Sí, acordate. Primera parte, por ejemplo, ¿no? Pueden cambiar. Primera parte, estructurada. Tipo de ejercicio, verdadero o falso. Escriba la respuesta correcta. Relacione la respuesta. Opción múltiple. Más o menos son unos 12, entre 12 y 16 ejercicios. Y de estructurado, ¿no? De ese tipo. Y luego vienen las consignas para desarrollar, que son unas entre 2 y 4 consignas para desarrollar. O sea que este año, Juan Manuel Martín, o sea que este año recién en diciembre podríamos rendir el final de álgebra. No,
hago todos los años lo posible para que puedan aprovechar la primera fecha. Si todo sale bien y todo sale correcto, voy a entregar, como siempre, la nota para que se puedan presentar en la primera fecha. Si no, ya estaré comunicando que, bueno, me retraso y no se van a poder presentar en la primera fecha. Pero vamos a hacer lo posible. Que lo venimos cumpliendo hasta ahora, ¿eh? Así que, bueno. Con la bibliografía básica alcanza para preparar el final. Y eso va a depender, Facundo. O dice, con la bibliografía básica está justamente lo que dice su título, lo básico. Pero si vos no entendés algún tema, si querés profundizar, si tenés duda, tenés la otra bibliografía. Bueno, creo que no hay más preguntas, parece. Muchísimas gracias, profe. La verdad que siempre con lo mejor. Gracias por la colaboración y bueno, lo esperamos para un próximo taller. Bueno, gracias Carlita, gracias a todos los chicos de Unidad que siempre nos están dando una mano, agradecerles, decirles que, bueno, que para el próximo taller, si Dios quiere, también estaremos participando y recomendar, chicos, que cuando tengamos algún inconveniente y tenemos algún tipo, no nos queremos acercar a los profes o algo, ahí tienen sus mismos compañeros, los chicos de Unidad siempre nos están ayudando. Gracias, doctora Julia, Yuji, gracias. Nos vemos. Gracias.